Bueno, pues muchas gracias, Charo. Buenos días a todos, un placer saludaros. La verdad es que estoy muy contento de poder encontrarnos y muy triste de que sea en este formato, pero bueno, quedémonos con lo bueno y no con lo malo. Precisamente por eso, y porque uno ya se va conociendo con los años, me vais a perdonar que haya preparado un escrito y que proceda a leerlo, porque si no, cuando hablo de estos temas que casi me apasionan, pues tiendo a enrollarme como las persianas, ¿no? Espero así ser conciso dentro de lo posible, al mismo tiempo que claro. Y cualquier duda, por favor, después me preguntáis. Voy a proyectar un PowerPoint dentro de 5 minutos. Si cerráis el micrófono, por favor, para evitar las reverberaciones. No sé quién es. Vale. Entonces, atendiendo al espíritu de estas jornadas y a la especialización con la que ya contáis vosotros como auditorio, me gustaría proceder a hacer algunas reflexiones de carácter propedéutico a propósito de varias cuestiones que se me han ido presentando y que suponen una dificultad, un reto, un estímulo a la hora de desarrollar mi labor investigadora en los últimos años. El campo de la filología clásica, como todos sabemos, engloba múltiples disciplinas que van desde la evolución fonética hasta la historia del pensamiento y las ideas, pasando por la cultura material o las costumbres sociales de la antigüedad. Sin querer entrar ahora a debatir sobre el concepto de antigüedad, que verdaderamente daría para amplias discusiones, es obvio que nos ocupamos en la filología clásica española desde las primeras manifestaciones del griego en las tablillas micénicas del siglo XV a.C. y los antecedentes que para ellas reconstruimos en indoeuropeo, hasta los manuscritos copiados en época renacentista y que conservamos en nuestras bibliotecas. Cuando nos enfrentamos al estudio de culturas anteriores, ya filtradas por las vicisitudes del tiempo, la mayor parte de textos que han llegado hasta nosotros son de naturaleza literaria. Surge entonces la necesidad de abordar este material con un método científico adecuado, que en nuestro caso conocemos con la designación genérica de teoría literaria y que después da lugar a las distintas críticas literarias. Antes del descanso, ya mis colegas han dado una buena muestra de las posibilidades que tiene y de los logros que podemos alcanzar aplicándola a los textos antiguos y modernos. En el caso de la literatura griega medieval, de la que yo me ocupo, llamada comúnmente bizantina, de forma tradicional se ha seguido una aproximación propia de la literatura antigua, pero desde hace un par de décadas se vienen alzando distintas voces que ponen en tela de juicio hasta qué punto este es un procedimiento lícito y es realmente efectivo. Pensemos, por ejemplo, en el análisis más básico que podamos llevar a cabo de cualquier obra. Lo primero que hacemos es etiquetarla como perteneciente a un género literario. Para ello seguimos el esquema aristotélico que los propios antiguos tenían en la cabeza a la hora de componer, entonces no estamos errados. Cuando Apolonio Rodio, por ejemplo, escribió las Argonáuticas, voluntariamente él se inscribía en un género, el de la épica, del que conocía en profundidad tanto los modelos más conspicuos, la Ilíada y la Odisea homéricas, como la teorización que a propósito de ellos existía. En época medieval surgen nuevos géneros y en cambio encontramos un desfase entre la crítica literaria, muy exigua, fuertemente anclada en la tradición retórica y alejada de la realidad de los textos, y la composición cotidiana de lo que se difundía y se leía como literatura. Ante el vacío existente, el estudioso contemporáneo pues, proyecta el tipo de análisis que da buenos resultados para la literatura del siglo I pues, a obras posteriores. A ver qué pasa. En el caso medieval, los logros suelen ser inexistentes, hay que reconocerlo. Y también es lógico, ¿cómo podemos aplicar la teoría teatral antigua a una sociedad que carece de representaciones propiamente y que no produce textos con tales objetivos? En el caso de la antigüedad tardía, esa época que va del siglo III hasta el VI, las respuestas que dan los textos son frustrantes para estas aproximaciones. ¿Por qué? Pues porque no están elaborados desde sus parámetros, sino desde parámetros distintos. Eso ha provocado que sistemáticamente hayan sido mal interpretadas esas obras y que hasta hace tan solo una generación hayan sido vistas como plagios alambicados que no se explicaban o directamente, y dice algún crítico por ahí, aberraciones decadentes propias de una cultura en proceso de desmantelización. Voy a compartir con ustedes un pequeño PowerPoint que he preparado y que espero que sea claro. Vale. ¿Lo están viendo? Sí, perfecto. Vale. Entonces, entre las líneas más recientes de la teoría literaria que han seguido surgiendo, hay algunas universalmente válidas, también para los textos antiguos, para los textos medievales, como en su momento fue el estructuralismo, ¿no? El análisis de las partes de un texto y de cómo se interrelacionan entre sí. Citaré simplemente la última de todas ellas, ¿no? La ecocrítica, con su desarrollo en el ecofeminismo literario. La ecocrítica propone estudiar las relaciones entre la teoría, la literatura y el medio ambiente, estableciendo la conexión subyacente
entre una obra literaria, el autor y la ecología. Esto se concreta en el papel que desempeña la naturaleza en el texto, si ésta está metaforizada o el modo en el que interactúan con ella los distintos personajes. Enriquecida con la perspectiva feminista, la ecocrítica se preocupa también por deconstruir el uso en la literatura de las perspectivas androcéntricas, patriarcales o heteronormativas. Es frecuente utilizar este enfoque para verificar si en los textos se observan miradas y elaboraciones ficcionales diferenciadas entre autoras y autores, en cuanto al eje también naturaleza-cultura o a las identidades y roles de género. Muchas de las obras literarias de la antigüedad son susceptibles de tales enfoques. Un magnífico ejemplo que yo analizo con mis estudiantes son las vacantes de Eurípides. Los textos medievales no son ajenos a este tipo de lecturas. Y, por ejemplo, gracias al profesor Adam Baldwin, tenemos una buena muestra. Por su repercusión destacan el artículo de 2015, Towards a Byzantine Eco-Criticism, Witches and Nature Control in the Medieval Greek Romance, y el volumen colectivo, cuya portada tienen ahí, que editó en 2018 Byzantine Eco-Criticism. Con todo, los textos griegos medievales, esto es, los posteriores al siglo VII, presentan características propias, algunas radicalmente distintas, de las obras de la antigüedad, y por ello requieren una metodología diferente, que si no complementaria, sea más exitosa a la hora de aplicarla. Uno de los textos más representativos de ello es la propia materialidad de los textos. Para la época antigua es imposible que el autor de una obra literaria haya sido también el escriba que la fijó por escrito y que ha llegado hasta nosotros, por lo que siempre hay alguna distancia temporal, material, esas copias que suceden entre el texto del que disponemos y el original del creador. Cuanto mayor sea esa distancia, menos fiable sea el testimonio como producto de un autor, ya que entre su creación y nuestra versión, las copias intermedias pueden haber introducido cambios que reflejen estados de lengua posteriores, lengua medieval, vulgar, o cambios que se correspondan a interpretaciones concretas de algún lector. La antigüedad clásica, como ustedes saben bien, desde sus orígenes prusianos, se obsesionó con ideas como la creación, originalidad y demás, iba a decir horrores, perdónenme, bueno, y demás características propias de la filología decimonónica, a cuya búsqueda estos filólogos que nos han precedido se dedicaron con todo su afán. El resultado fue una preocupación excluyente en el estudio de los textos antiguos por identificar la obra primigenia, compuesta supuestamente por esos autores que por primera vez alcanzaban la excelencia literaria. Según el paradigma biológico, la literatura a partir de entonces solo podía decaer hasta morir y desaparecer, por lo que resultaba un esfuerzo vano de acercarse a obras posteriores. Sino en la propia antigüedad, no pensemos ya solamente en términos medievales, de los que ni siquiera se preocuparon, sino en la propia antigüedad. Las cotas creativas a las que había llegado Aristófanes en su cultivo de la comedia antigua hacían palidecer cualquier otro comediógrafo contemporáneo, por no hablar de las siguientes generaciones a las que pertenecen la comedia nueva y bueno, la comedia media, que había que dejarlas de lado. Este rechazo hacia todo aquello que no fuera original conllevó el aislamiento de las piezas agraciadas con tal título. De tal forma que nubes, ranas, pasaron a interesar solo en sí mismas y no en cómo estas obras funcionaban o en cómo se ponían en escena, como hemos visto antes. Esta textualidad extrema hacía que se desatendieran también los escolios, las notas que añadían los copistas, que son tan útiles para nosotros, por ser algo que ellos pensaban secundario, aun cuando subsiguientes editores se han dedicado a recuperarlas y los críticos nos servimos mucho para arrojar luz sobre lecturas difíciles. El resto de las obras incluidas en ese mismo manuscrito, en el que por ejemplo está Nubes o Ranas, poco o nada importaba, puesto que solo se buscaba la obra conspicua, clara. A pesar de ser ese conjunto y esa forma de ser transmitida es un elemento clave de la tradición clásica, y a pesar de que ello explica mucho sobre el tipo de lectura que en cada momento se ha hecho de esas obras maestras. Los textos medievales, por el contrario, requieren ser estudiados en su contexto inmediato, y podemos hacerlo, atendiendo siempre al códice en todos sus aspectos, y no solo como vehículo de una obra concreta que vayamos a analizar. La materialidad en la que fueron producidos o copiados para que pudieran llegar hasta nosotros forma parte sustancial del hecho literario y como tal deben ser consideradas. Hay que aplicarles, por tanto, aquellas teorías literarias que se ocupen del códice, que también es en sí mismo una forma de literatura. Por ejemplo, debemos prestar toda la atención que se merecen los copistas y los autores que decidieron antologizar textos previos junto a composiciones propias.
Cuestiones como el orden en el que se insertaron dentro del códice, la disposición textual que le da en el manuscrito, o quién fue el destinatario de la copia, entre otras muchas, son cuestiones fundamentales para entender realmente el sentido de una obra, no solamente medieval, sino de cualquier obra, me atrevería a decir. La posición relativa de cada texto dentro de un libro en más de una ocasión altera el tipo de lectura que el copista quería que hiciéramos y desde luego muy pocas veces responde a la desidia o la casualidad. El caso más evidente, y para mí el mejor conocido, es el de los códices de autor, más abundantes a medida que avanza el Imperio bizantino. Al aplicar la dimensión codicológica nos preguntamos, cuando un escritor decía componer, ¿cómo lo hacía? ¿Qué formato escogía? ¿Qué disposición le daba al texto? ¿En qué orden colocaba la información? ¿Cómo difundía después su obra? ¿Quién la recibía? ¿Cómo la leía? ¿Ante qué público? ¿Quién escuchaba? Por desgracia, la descripción de los manuscritos en los catálogos rara vez es suficientemente detallada como para poder extraer conclusiones sin consultar el propio códice. Estas investigaciones, por fuerza de ser complementadas con noticias indirectas que nos permitan constatar la información obtenida. Pese a que el libro era un objeto oneroso y escaso que convivía con una importante tradición oral, muchos autores prefirieron escribir sobre un pergamino mediocre o incluso sobre hojas sueltas a no hacerlo. Eso es muy importante. En esos casos el motivo no es baladí, como tampoco la finalidad que buscaban, ya fuera esta propagandística, ideológica o meramente funcional. Para muestra de todo lo dicho, un voto. El día 20 de diciembre del 799, la muerte sobrevino a Teoctista, la madre de Teodoro Estudita, este conocido intelectual renovador de la sociedad y las letras medievales, supuesto creador de la minúscula, etc. Apenado, su hijo elaboró un epitafio de tipo laudatorio con el que ensalzar a su madre. La simple edición del texto, descontextualizado, nos muestra la altura literaria que tiene Teodoro y hace que nos preocupemos de los problemas de ese género literario en el que clasificar el texto, ya que adquiere la forma y el nombre de una catequesis monástica, pero en ningún momento lo es. La obra en sí misma también destaca por haber sido el primer encomium de una mujer santa en época medieval, adaptando de modo singular los valores y el tipo de santidad hasta entonces promulgados solo para hombres. Ahora bien, el texto es en realidad una poderosa y convincente herramienta con la cual santificar a Teoctista. Todos los méritos para tal canonización que se incluyen en la obra son bastante escasos. Los sufrimientos maternos por su hijo, algo como a toda madre, haber sido perseguida durante la controversia moequiana por no haber aceptado como eclesiástico el divorcio del emperador Constantino VI, algo que hicieron más de la mitad de los súbditos del Imperio Bizantino a finales del siglo VIII. No existían milagros, no había experiencias místicas que justificaran su elevación a los altares y por ello nada de esto aparece en el texto. A pesar de todo, el texto consiguió su propósito y pasó a considerarse una verdadera geografía debido al contexto codicológico. Su inclusión en un menologion ya del siglo IX, para el mes de diciembre, el Parisinus Graecus 1491, en medio de una colección de vitae y de pasiones, y el ir precedida, justo detrás, de Ignacio de Antioquía, este importante santo, que también se leía cada 20 de diciembre, garantizaron que fuera considerada ella también santa. La correcta interpretación de la obra, al igual que el éxito que consiguió en su momento, únicamente son posibles si atendemos al entorno físico, material, para el que fue concebida y por medio del que se difundió en sus inicios. La sociedad medieval, evidentemente libresca y erudita, compuso la literatura que nos ha llegado apoyándose principalmente en el soporte escrito, pensando en él, lo cual condicionaba también el propio texto. Los autógrafos son la mejor muestra de ello, y no tenemos que esperar hasta el Renacimiento con figuras como Pletón o el cardenal Besarión para encontrar muestras señeras. Gracias a los estudios paleográficos y codicológicos, podemos ver el condicionamiento material en la creación de obras literarias a fecha tan temprana como el siglo IX. Me refiero a la famosísima biblioteca, o Myriobiblon, del polígrafo y patriarca de Constantinopla, Focio. Este es uno de los escritos en lengua griega más conocidos de todo el periodo medieval por el compendio del mundo clásico que ofrece. Presenta 280 reseñas, críticas o resúmenes de diferentes obras antiguas que supuestamente el patriarca leyó y consideró merecedoras de comentario, muchas de las cuales se nos han perdido y solo conocemos gracias a estos resúmenes. En ellas hay textos perdidos como los de Ario, los de Diodoro de Sicilia, los libros de Ctesia, de Ormenón, de Heraclea, tratados de mitógrafos como Conón, los paradoxógrafos, muchas de las novelas más populares en la antigüedad, como las babilónicas de Jámblico, la Metamorfosis de Lucio de Patres, bueno, un siglo.
Según afirma Focio en la carta prefacio, la composición de la biblioteca vino precipitada por una embajada imperial. Él iba a abandonar Constantinopla y antes de partir quiso dejar a su hermano Tarasio una colección de reflexiones literarias con las que pudiese calmar la añoranza que su separación se produciría, porque quiere la ficción que se juntasen a leer entre los dos y comentar estas obras literarias de altura. Focio dice que tuvo que coger la pluma apresuradamente y hacer un uso exclusivo de su memoria, intentando recordar el contenido de aquellos textos que habían leído y el juicio que en su momento le merecieron. Se excusa por no poder establecer un orden lógico dentro de la obra, puesto que ha ido haciéndolo a medida que se le ocurría y poniendo por escrito las ideas que su memoria le traía. Bien. Hoy en día, ya superados los trabajos que consideraban histórica tal embajada y que consideraban que fuese creíble la elaboración individual, un tanto azarosa, de semejante enciclopedia voluminosísima de la literatura antigua, que sobrepasa realmente al lector moderno por su volumen, pero también por su capacidad de crítica y de síntesis. Entonces hoy estamos en situación de desvelar lo verdaderamente ocurrido si atendemos a la clave, que es el propio manuscrito. Este es el Marcianus Graecus 450, cuyo estudio revela que no se trata de una copia temprana de la biblioteca de Focio, como se pensaba hasta hace 20 años más o menos, sino de la biblioteca misma. El Marcianus Graecus 550, datado a mitad del siglo IX, fue el soporte empleado por el patriarca para la composición de esta afamada obra, en un proceso largo y complejo que implicó al menos a 7 copistas distintos, cuyas manos, todas son típicamente constantinopolitanas, podemos individualizar con nitidez. En la redacción del códice no intervinieron todos de forma equitativa, puesto que al escriba A le debemos 53 folios, al B 251, que son muchos, al C 30, al D 120, al E 80, mientras que los escribas F y G escribieron menos de un folio. El resultado de este análisis paleográfico se puede completar por una investigación códico-lógica. Ello nos permite descubrir que en varios puntos, al final de un cuaderno, coincide también el final de un capítulo de una obra y el cambio de una mano. Es decir, en algún momento todos estos fascículos que fueron compuestos para la mente decidieron ponerlos por escrito, pero la composición es síncrona y cada uno en su casa, como estamos hoy en día ahora mismo. La distribución de estos cortes no indica que estemos ante un equipo de 7 escribas trabajando juntos, al unísono, sino más bien ante 2 escribas que redactaron de una forma más o menos sistemática la primera mitad de la obra y después otros 5 que se encargaron de la última parte, lo que serían los cuadernos del 505 al 537. A todos estos datos se suma la corrección y la escritura del Pinax por la mano A. No se ve muy bien en la copia, pero hay letras en negrita más oscuras. No es por una cuestión de la fotografía, sino porque están corregidas la tinta marrón, parduzca, con una tinta negra y la mano es distinta. Se ve sobre todo en las capas. Normalmente, además, encontramos existencias de numerosos espacios en blanco al final de cada capítulo. Por ejemplo, aquí vemos cambio de manos y ese hueco al final del capítulo. Si analizamos esto, que son los folios 114 verso 115 recto, donde coincide el salto del capítulo 175 al capítulo 176, vemos que la primera mitad del capítulo 174 fue escrita todavía por el escriba alfa en tinta marrón y después ya comienza la letra B en tinta negra más oscura a escribir, a terminar el folio y llenar casi entera la primera columna del folio 115 recto, pero no llega hasta el final porque no tenía suficiente que decir. Entonces, pues le pareció bien dejar ese pequeño hueco. Créanme, la copia de la columna de la derecha es de un color marroncito un poco más claro. Presuponemos, por tanto, nos dice la lógica, que el escriba alfa que escribió en marrón había ido haciendo sus reseñas, encontró que ya se le acababa lo que tenía que decir a propósito de este códice, de esta reseña, pero que había cosas todavía que podrían ser completadas. Decidió dejar un espacio en blanco que consideró suficiente y continuar con el capítulo siguiente. Después vendría el escriba beta y rellenaría este hueco. Es además la letra del escriba beta mucho más rápida, como si sí que él hubiese tenido prisa por poner todo lo que quería, contar y llenar esas lagunas. Ahora bien, esas lagunas no fueron en absoluto colmadas de una forma sistemática, ya fuera por falta de tiempo o por interés, vemos aquí
en el cambio del folio 248 recto al 249, que hay un buen espacio que nunca llegó a ser utilizado. Bueno, probablemente falta de tiempo, falta de argumentos críticos literarios que añadir a lo ya dicho y preferencia de no repetir ideas y dejar un espacio por si futuros lectores quisiesen completar el texto. Lo contrario también se atestigua, aunque sea muchísimo más raro. Esta es una situación bastante frecuente, ¿eh? Y así, en el folio 194 recto, vemos que el escriba no tuvo espacio suficiente y tuvo que recurrir al margen inferior. Ven en la columna de la derecha, en la tercera línea, empezando por el final, que hay un margen, que es como el símbolo del tanto por ciento, que ponemos nosotros ahora que hacemos la declaración de la renta. Esta ahí es la llamada para después seguir todo ese parrafito que él tuvo a bien añadir y que no tenía suficiente espacio. Aunque todavía son muchas las incógnitas acerca de la génesis y de la creación de este monumento de la filología griega, queda patente que ninguna investigación sobre la biblioteca de Focio puede limitarse a la textualidad, al texto editado en belles lettres. No es suficiente. Ha de considerarse también, y con mucho cuidado, el contexto físico, puesto que todos los aspectos posibles del soporte material en el que fue creado o donde los autores inmediatamente posteriores fueron copiando estas pequeñas llamadas, hicieron que se creara el texto tal y como 2 generaciones después fue ya consolidado y copiado de forma sistemática. Así pues, junto a la codicología, entendida como hecho literario, a mí me gustaría pasar ahora, dar un salto y hablarles de la sociología de la literatura, que es mucho más propia de estudios actuales también, pero que es la principal teoría que puede arrojar luz, a mi juicio, sobre las obras medievales. Aunque como filólogos clásicos no estamos acostumbrados a ver todo el potencial, puesto que a menudo carecemos de suficientes datos complementarios, indirectos, que arrojen luz sobre el modo y las razones de producción, recepción, difusión, pues, por ejemplo, de los himnos homéricos. Y nos tenemos que conformar con la textualidad. Justo lo contrario ocurre con la literatura bizantina, de cuyo contexto solemos estar bastante mejor informados, aunque sea gracias a los códices. Ello posibilita que las metodologías socioliterarias sean especialmente recomendables para los textos posteriores al siglo VII. Además, hay que reconocer que a menudo resulta imposible desarrollar una investigación exitosa sobre literatura medieval griega siguiendo los parámetros heredados de la filología clásica. ¿Cómo puede ser el estudio de unos géneros literarios bien caracterizados, con una fuerte teorización retórica por parte de sus propios autores? La realidad nos obliga a replantearnos nuestro propio acercamiento al objeto de estudio y con ello al propio concepto que de literatura tenían los griegos posclásicos. Estamos, por tanto, forzados a olvidar teorías formalistas, a reconocer la inadecuación para los textos bizantinos de aquellas corrientes que propugnan la literariedad como algo inmanente al texto, como una cualidad artística que reside en esa combinación acertada de palabras. Es necesario, en cambio, entender que para los escritores medievales una obra literaria lo es por convención, porque ellos habían puesto de acuerdo y consideraban que eso era literatura. Y en tanto que cumplía unas funciones propias de lo que ellos esperaban de la literatura, independientemente del estilo en el que estuviese escrito o la construcción narrativa del texto. Todo ello nos lleva a prestar atención no solo al sistema educativo, sino también a los mecenas, esos patrones que comisionaban un texto con unos objetivos claros, muchas veces ideológicos, políticos, aun cuando el pasar del tiempo parezca haberlos borrado para nuestros ojos. La relación entre literato y patrono es clave para entender el funcionamiento de la literatura, pero no lo es menos la correcta descripción de los objetivos, a menudo muy politizados, que el escritor persigue con su obra, aunque no siempre los logra a través de estas obras textuales y literarias. Por tanto, las mayores respuestas que pueden darnos los textos posclásicos son aquellas que responden a las preguntas propias que planteemos desde una perspectiva perteneciente a la sociología de la literatura, para ver cómo funcionaba la producción del texto, su repercusión y su impacto entre lectores, oyentes, cómo se conformaba la ideología de la época, etc. Veamos algunas de las posibilidades de esta teoría literaria en un caso concreto que a mí me resulta bien conocido. La explosión textual que, coincidiendo con el segundo iconoclasmo, conoce el Imperio Bizantino. Esto es desde finales del siglo VIII hasta el siglo X. De forma llamativa, ningún escritor de esta época es un laico. Todos fueron monjes o bien seglares que se retiraron a centros monásticos para, a partir de ese momento, componer sus obras aprovechando la supuesta tranquilidad de una celda. Bien, el monacato era muy distinto en el siglo IX. También hay que tenerlo en cuenta.
Y no olvidemos que, acentuado por la crisis iconoclasta, desde el siglo VII se produce un despunte en la población que toma los hábitos. Y este vigor cala también entre las clases más acomodadas que tenían una mayor cultura y formación literaria. De manera recíproca, todos estos nuevos mártires, nuevos santos, que a partir de ahora van a protagonizar los textos, son fundadores, gente de extracción muy elevada, nacida en el seno de familias muy ricas, muy influyentes, con fuertes contactos con círculos de poder y directamente con la corte. Muchas de las obras de este periodo hasta el momento han sido muy poco estudiadas y siempre desde la perspectiva histórica, viendo por parte de historiadores no textos literarios, sino documentos promonásticos, proiconodulos, que demuestran el enfrentamiento existente con el poder imperial. Sin embargo, mi propuesta es entender estos textos en sí mismos y, por tanto, como textos literarios, como una producción de un grupo de escritores reunidos, coordinados entre sí con preocupaciones comunes, políticas, pero también estéticas. Y para ello propongo contextualizar cada obra en profundidad, atendiendo a esa red de intereses políticos, monásticos, eclesiásticos, iconodulos, ¿de acuerdo? Pero también muchas veces solo personales, amicales, las relaciones que existían entre ellos o familiares, como veíamos en el caso de Teodoro Estudita a propósito de su madre, que se entrecruzan en cada momento y en cada lugar concreto para dar así unas especificidades únicas que al final se plasman en un texto tal y como ha llegado hasta nosotros, con esa forma, con esas intenciones particulares, pero no con otra forma ni con otras intenciones, sino con esas. Todos estos son los principios rectores de una monografía que acabo de publicar en Cambridge University Press, Literary Circles in Byzantine Iconoclasm and Patrons, Politics and Saints, que no solo constituye un estudio de los textos de esta época iconoclasta y Macedonia hasta el siglo X, sino también de la relación que establecen con la literatura clásica y que busca además ofrecer un novedoso modelo de análisis capaz de definir y entender qué era realmente la literatura medieval. Para ello, insisto, entre otras cuestiones, en los usos de la literatura y en su transmisión entre las comunidades monásticas de lengua griega. Bueno, y también entre aquellas que utilizaban el griego como lengua de cultura, caso de Palestina o de Egipto, dejando de lado el problema, a mi modo de ver un tanto vacuo, de los géneros literarios a los cuales pertenecen esos textos, que muchas veces son poliédricos. Se trata, por tanto, de un estudio sobre los textos principalmente y también sobre su funcionamiento, sobre la repercusión política, el impacto eclesiástico, en una palabra, sobre la naturaleza literaria que tenían. La estructura de esta monografía responde a los principios de la sociología de la literatura que presidieron la investigación, de tal forma que los capítulos están articulados en torno a los principales círculos existentes en la época objeto de estudio y del cual sale ese cuadro relacional. Estos círculos formaban grupos compactos que en términos literarios funcionaron como grupos de poder o como grupos de presión, bien definidos, con unos objetivos claros, a menudo políticos, pero no solo, que dejaron una fuerte impronta en las obras literarias que conservamos. Contactos recíprocos tenían lugar entre sus miembros, dando lugar a una red interconectada, cuyos lazos quedaban fuertemente reforzados, en algunos casos por juramento de lealtad o por enlaces matrimoniales, o estas uniones incluso a veces también de adelfopía entre varones. Debido a las limitaciones de las propias fuentes que han llegado hasta nosotros, no es posible atender a los círculos más pequeños, cuya importancia en el avance de los sucesos históricos no debe ser ignorada, pero cuya repercusión literaria fue menor a la hora de imponer sus intereses. Un buen ejemplo es el monasterio de Medikion, en Bitinia, cuyos fundadores y egúmenos, tanto Nicéforo como Nicetas, compartían una visión concreta de la vida eclesiástica y de la vida política y de la forma del gobierno imperial, que trasladaron a sus seguidores y crearon así un grupo que pasó a ensalzar su memoria y a promover una serie de medidas dictadas por sus líderes a través de los textos. Sin embargo, no fueron capaces de implicar en su causa a otras figuras y crear, por tanto, una red amplia. Claro está, no todos los grupos influyentes, por otra parte, y bien organizados, tuvieron un impacto claro en la literatura del momento. No siempre se da esa correlación entre fuerza política e impacto literario, y es necesario diferenciar círculos políticos y eclesiásticos activos dentro de la sociedad de aquellos círculos que son literarios y que tuvieron, se sirvieron de la producción de textos y de la literatura para reforzar su actividad por medio de la propia literatura. Un buen ejemplo de todo ello es el caso del asceta Juanicio. Este señor iba para patriarca y estuvo a punto de ser uno de los mandamases a partir del 843 en la gestión de la sociedad post-iconoclasta, referente absoluto del monacato iconodulo, de Bitinia, gran agente de la restauración de las imágenes,
Sin embargo, él nunca compuso nada y nunca animó a sus discípulos a componer nada. Por lo tanto, es un círculo muy poderoso, pero que queda al margen de la producción textual. La situación opuesta es la que se vivió justamente desde el patriarcado de Constantinopla, donde tomaron importantes iniciativas para promover la producción de obras y su circulación y lectura. Por ejemplo, el encargo por parte del patriarca Nicéforo de la vida de Esteban el Joven, que compuso su diácono Esteban, y que es una importante producción hagiográfica que hace despertar todo el boom literario a partir de finales del siglo VIII. La importante producción literaria también que llevó a cabo su sucesor, el patriarca Metodio. Al tiempo que avanza la querella iconoclasta, asistimos a un aumento exponencial de textos literarios o de documentos que funcionan como literatura. También contemplamos un proceso de centralización progresiva de los textos, de que paulatinamente se acumulan las obras en torno a Constantinopla, compuestas ahí o compuestas a propósito de los acontecimientos que allí surgen, vistos desde la periferia, dirigidas a un público cada vez más constantinopolitano o con vínculos estrechos con la corte. El modo en el que se articula la producción y redacción de estos escritos nos permite hablar de los grupos de poder con repercusión literaria, definir así estas redes con intereses comunes en su producción. Esos círculos literarios, o por utilizar el término francés, milieu, que eran receptivos a la lectura y a la difusión de las obras para retroalimentarse a menudo. Siguiendo los principios filológicos, combinados con la sociología de la literatura y con el network analysis, he conseguido identificar y caracterizar los siguientes círculos. El círculo estuditas, esto es formado por los integrantes del monasterio de San Juan de Estudio en Constantinopla y de los restantes monasterios de su federación, como por ejemplo Sacudio en Cazara, así como por múltiples simpatizantes de su líder espiritual, Teodoro Estudita. El círculo de Capolitano, donde se sitúan los seguidores de Gregorio de Capolita, quienes utilizaron la literatura para fomentar su culto, el culto de este hombre, y conseguir así hacerse con una parte del espacio sociopolítico redibujado tras el final del segundo iconoclasmo. El círculo imperial, ya que también la corte bizantina, desde mediados del siglo IX en adelante, hizo un claro uso y abuso por parte de la literatura que intentó expropiar al resto del público. Y un buen ejemplo es la finalidad por redimir al emperador hereje, el señor Teófilo, que murió siendo el último emperador hereje y cuyos textos, provocados normalmente bajo el auspicio de su mujer, la viuda Teodora, buscaban absolverlo de ese gravísimo pecado de herejía. También buscaban legitimar las aspiraciones al trono del joven heredero Miguel III, que había muerto, que tenía solamente 3 añitos cuando murió su padre y por tanto era una víctima fácil de usurpación. A su lado surgen los círculos patriarcales, el círculo metodiano, que ya he mencionado, el círculo ignaciano y también el círculo fociano, que se van formando sucesivamente alrededor de los patriarcas de Constantinopla, Metodio, Ignacio y Focio, que gobiernan a lo largo de todo el siglo IX. Todos ellos guiaron a sus discípulos hacia una producción literaria interesada, a través de la cual pudieran legitimarse su causa y fortalecer con ello la situación personal al frente de la Iglesia bizantina, muchas veces enfrentados los unos con los otros. Por ejemplo, Ignacio y Focio, bueno, pues se llevaban bastante mal y se torturaron mutuamente. Los casos concretos son muy representativos, de ahí que el último capítulo aborde el estudio del monje Sabas, que muestra el ascenso socioeclesiástico de uno de estos autores anónimos, que sin embargo fue determinante para la vida cultural del periodo. Ello nos permite reflexionar también sobre el estatus del escritor en su contexto y ver cómo por medio de la producción literaria, de la creación de textos, era posible medrar socialmente y mejorar sus condiciones de vida en pago a esos favores que hacía para personajes, mecenas de todo tipo. Este tipo de conclusiones tan reveladoras, desde luego, no habrían sido posibles aplicando tan solo la teoría literaria tradicional y limitándonos al estudio retórico de las obras, que, por cierto, las obras de Sabas son retóricamente muy válidas y merecen un análisis de las metáforas, aliteraciones, recursos de todo tipo, que también está ahí. Pero creo que hay que ampliar la vista y aumentar el número de teorías literarias posibles para el análisis de los textos bizantinos. Espero no haberme excedido mucho en el tiempo y muchas gracias por su atención. Gracias.